Hola, bendiciones. Para mí es una alegría compartir juntos nuevamente este espacio de las notas pastorales, que sin lugar a duda yo sé que han sido de bendición. Me gustaría hablar un poco con respecto a una palabra que, o reflexión que quise denominar tiempo de movimiento. Siempre es importante entender de que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, son distintos. ¿Mm? La Biblia habla del tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros vivimos, y también del tiempo kairos. Y en estos tiempos nosotros siempre debemos entender que Dios es el dueño tanto del uno y del otro. Y el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. ¿Mm? Nuestra manera de vivir muchas veces debemos reflejar nuestro deseo de anhelar más de Dios, esperar en su palabra, su bendición, esperar el tiempo de Dios. Cuando nosotros queremos ver cambio en nuestra vida, debemos también obrar y actuar activamente para generar estos cambios. Debemos meternos en un plan para generar cambios en nuestra vida, cambios de hábito y de muchas otras cosas. No solamente de esperar de que Dios haga la obra, sino que también ser activos en esto. La pasividad para nada es parte de la iglesia. La iglesia siempre está en un constante avance y crecimiento. Es una iglesia que nace, crece, se desarrolla. Y hoy más que nunca debemos tomar ese lugar, el lugar que le pertenece a la iglesia. De acuerdo a lo que nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en Hechos 2, esta era una iglesia que estaba ferviente en lo que es la búsqueda del Señor, ferviente en la fe. Ellos tenían un deseo genuino y evidente en permanecer y conocer más de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba revelando? ¿Qué es lo que Dios estaba guiando? Atentos a las órdenes de Dios, atentos al tiempo y el cumplimiento de Dios. Ellos no se adelantaron, ellos esperaron el tiempo de Dios. Jesús les dijo, no vayan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo. Y posterior a eso, cuando ocurre este evento prometido, este evento declarado, cuando viene el cumplimiento, ellos recién ejecutan y hacen conforme a lo que el Espíritu les guiaba. Hoy debemos evaluar nosotros nuestra manera de concebir la fe. Eso también determinará en nosotros nuestra manera de vivir la fe. También será un precedente para quienes aún no conocen el Evangelio y eso les guiará, les dará una directriz clara de cómo nosotros también podemos ser un ejemplo para ellos de cómo llevar la vida de fe. A medida que pasa el tiempo, las personas podemos dejar de vibrar o anhelar las cosas que vienen del Señor. Nos podemos acomodar o estancar, por decirlo así. Nuestra fe puede flaquear, nuestro corazón puede inclinarse para otras cosas, otros deseos, nos puede desviar de la verdad del Señor. Pero cuando esto ocurra en nuestra vida, nosotros debemos recordar el principal motivo de nuestra fe, retomar y caminar como esa iglesia. Por eso siempre es importante que, si no quieres estancarte, ir a la Biblia siempre, ir a la palabra, porque la palabra va a generar en ti una acción, en ti va a generar el que tú estés en movimiento. Si la iglesia no se vuelve a la palabra, lamentablemente se va a estancar y no va a estar en el movimiento que Dios quiere que esté. Podemos ver un ejemplo, un caso, el joven rico, por ejemplo, ¿ya? Ahí podemos ver una situación en la cual Jesús llama a este joven rico, pero producto de su pasión por otras cosas, por la riqueza en este caso, detuvo el entrar en los planes de Dios. Nosotros podemos especular un poco en quién se pudo haber transformado este joven rico, porque Jesús lo llamó, pero el joven rico decidió o se entristeció, ¿cierto?, producto de la riqueza, de lo que Jesús le estaba demandando, y decidió seguir en ese camino. En este camino es muy difícil comprender la dimensión de lo que significa una vida de servicio. Por ende, las personas amamos mucho más nuestra condición de seguridad, nuestra condición de comodidad, más que lo que podamos entregarle a Dios. ¿Mm? Así que es importante constantemente reflexionar en cómo estamos nosotros llevando nuestra vida de fe.
Independiente de nuestra condición, de cuáles sean nuestras experiencias de vida, como por ejemplo el joven rico, la comodidad y el acostumbramiento nos vuelve personas pasivas, quietas, detienen el propósito de Dios. La misión de Dios es una misión de movimiento. La misión de Dios, la obra del Espíritu Santo, es una obra de acción. El Espíritu Santo no le decía a los apóstoles, vayan a tal lugar y prediquen, y ellos se quedaban ahí, no, sino que el Espíritu Santo constantemente llevaba a la acción y el movimiento de la iglesia. De esa manera la iglesia pudo extenderse, de lo contrario no hubiese acontecido con aquello. Algunas conclusiones que nosotros podemos ir viendo, algunas preguntas que nosotros podemos hacernos. ¿En qué condición estoy yo en este momento? ¿Estoy metiéndome en el tiempo de Dios? ¿Estoy atendiendo al llamado de movimiento de Dios? Yo soy parte de la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. Si tú te consideras parte de la iglesia, debes también considerar estar en el movimiento que Dios quiere que la iglesia esté. Así de simple. Los tiempos cambian, las épocas cambian, todo lo que pueda ir pasando hoy en día, el tiempo producto de esta pandemia se ha ido modificando, pero la palabra del Señor no cambia. Dios quiere que nosotros entremos en el movimiento que Él quiere que estemos, en el movimiento de su Espíritu Santo. Predicar las buenas nuevas a muchas personas, restaurar vidas, corazones, y eso es a lo que Dios nos ha llamado, a multiplicarnos en otros cristianos. Así que espero que esta reflexión de esta nota pastoral pueda ser de mucha edificación para tu vida. Comparte y que sea de bendición para otros. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.